Hoy vamos a hablar de Génesis capítulo 21 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Mire qué palabra tan especial vamos a leer hoy. Leamos del 1 al 5. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Cómo le llamó? Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado. Y era Abraham de 100, ¿cuántos años, hermanos? A ver, repitamos el versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Cuántos años tenía Abraham, hermanitos? ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años tenía Abraham. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El hijo de la promesa se llama este tema. ¿Cómo se llama este tema? El hijo de la promesa. ¿Y quién es el hijo de la promesa? Isaac. Vamos a ocupar nuestros lugares, por favor. Mire usted cuántos años tenía este hombre llamado Abraham. 100 años. 90 años tenía Abraham cuando Dios le prometió a ese hijo. Pasaron 10 años, tal vez más, tal vez menos, 9, 12, no lo sabemos en particular cuántos años pasaron. Pero algo que quiero que tomemos en cuenta es que Dios cumplió su palabra. Y Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Hoy quiero hablarles de cómo, a pesar de que todo estaba muy difícil, a pesar de las metidas de pata que cometió Abraham y Sara al escuchar la voz carnal de ellos, es decir, que en algún momento cuando Sara se dio cuenta dentro de su naturaleza, decir, es que viejo le ha de haber dicho a Abraham: no vamos a poder tener hijos. Yo creo, yo concluyo, yo intuyo, yo imagino que tal vez te dijo, pero no le preguntaste bien. ¿Cuántos saben que las mujeres son más explícitas? A ella les gusta que les demos santo y seña de todo lo que uno hace. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? La mujer no tiene ojos, tiene detectores, ella sabe todo. Si tú le preguntas a la hermana que está al lado, ¿cómo viene la que está al lado? Viene, trae zapato blanco, media no sé qué, le falta un pedazo a su zapato, trae una falta así, plisada, rayada, no trae bolsa de mano, no lo sabe todo. Mientras el hombre, hermano, no sabe ni qué zapato trae al de al lado. Pero es que así funcionamos. No quiero decir que la hermana o las mujeres sean, no sé, a veces se catalogan como más, usted sabe, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender, me cuesta decirlo ahorita, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Dios nos hizo así por alguna curiosa razón. El hombre es más simple, es más así. Tú te das cuenta en el armario de nosotros los hombres hay zapatos. Si hay cafés, qué bendición. Zapato café, negro y unos tenis. Los tenis que sacó en la secundaria cuando salió en la escolta, esos son los mismos que trae. En cambio la mujer, tú entras y tiene chancla de baño, chancla de pie de gallo, chancla cerrada, chancla abierta, chancla con tacón, chancla de no sé qué, de hule, de espuma, tiene un montón. Y mira, ahí tiene un montón de cosas. Y después, yo sé que se va a reír, pero dice: es que no sé qué ponerme, dicen las hermanas. Para acabarla de completar, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento los errores que cometemos son porque a veces no nos ponemos a pensar en cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y este es el caso de Sara. Yo creo que en algún momento cuando Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Creo que en una de las pláticas que tenía Sara con Abraham es: ¿pero qué más te dijo? ¿Cómo te lo dijo? Y se lo repetía una vez y otra vez. No, es que yo no creo que vaya a ser de mí que vas a tener hijo. Yo creo que va a ser de esta mujer llamada Agar. Yo ya les he compartido esa historia. Pero Dios le había dicho a Abraham: no va a ser de Agar, va a ser tu hijo. Usted y Sara van a tener un hijo. Y ya sabe que lo que hemos leído anteriormente, los dos
llega un momento que no lo creen, es normal. Él veía su cuerpo, él veía a su esposa, aparte su esposa es estéril y es una mujer grande de edad. Él es un hombre también que ya no tiene la fuerza para dar hijos y era normal. Yo no estoy castigando a Abraham, pero cuando Dios dice algo, y eso es a lo que yo quiero llegar, cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, cuando Dios mueve el corazón para decirte algo, aunque eso parezca ilógico, eso va a suceder porque el Dios Todopoderoso lo ha dicho. No importa lo que la gente piense o deje de pensar, no importa lo que la conclusión llegue, lo importante es que tú y yo sabemos que Dios, cuando habla y promete algo, no miente. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de tomar muy en cuenta es que Dios literalmente le habló. Cuando hablo literalmente es que es así. Cuando hablo literalmente es que Dios vino y le dijo a Abraham: yo te voy a dar un hijo. En algún momento Abraham le dice: ojalá viva bien delante de ti Ismael. Le dice: no, estoy hablando de Ismael. Voy a darte un hijo y le vas a poner el nombre Isaac. Y le empieza a describir todo, pero él se rehúsa todavía, repito, por las cuestiones que ya sabemos. Pero al fin del tiempo, o al fin de los días, o cuando llega el momento, Dios le da un hijo. Y dice la Biblia que se lo dio cuando él tenía 100 años. 100 años, hermano. Imagínese cuando una persona, imagínese, y perdónenme los abuelitos, usted no tiene 100 años, pero usted sabe que los hijos le dan pequeños cuando son jóvenes, porque tienen fuerza para andar agachados, para tirarse al piso, para tener flexibilidad. Ahora imagínate cuando uno ya es grande y quiere jugar con el nieto, ¿verdad? Él se dobla, ya no se levanta, ahí se va a su cuarto a dormir así, porque ya no se pudo parar el abuelito o la abuelita. Quieren hacerlo, pero a veces no pueden hacerlo. Ahora imagínate que hubiera un niño teniendo 100 años. 100 años. Y si bien es cierto, la edad anterior no era la misma, porque los hombres eran más fuertes, con todo también contenía situaciones delicadas. Ahora, una de las cosas que yo quiero que hoy tomemos en cuenta es hablar de este hijo de la promesa y de las promesas que Dios nos hace en su palabra. Por favor, yo quiero que hoy vayamos muy lento a través de la escritura. Si trae su Biblia, ábrala. Quiero dar a entender, hágale así, o gela, como se dice, para que vaya usted afilando su espada, porque vamos a leer varios pasajes de la Biblia que considero son muy importantes. El primero que quiero que leamos está en Números capítulo 23, versículo 19. Ahí vamos a escuchar cómo es Dios, un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números capítulo 23. Tal vez vayamos un poco retrasados en la lectura. En algunos casos, si usted se da cuenta que no alcanzó a encontrar la cita bíblica, bueno, ahí están las pantallas, pero yo le animo a que busque, porque es su Biblia, porque es su espada, y porque usted tiene que aprender a usar la Biblia, tiene que aprender a usar el arma. No sé, que en algún momento el diablo con su misma arma un día lo quiera lastimar. Busque, ¿dónde estará Número? Por ahí lo vamos a buscar. Bueno, Números 23, 19, hay una palabra donde Dios está hablando con Balaam, y hay algo que se rescata y que y quedó escrito para que nosotros lo recordáramos. Dice el versículo 19, Dios, hay una declaración: no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, o es una pregunta, habló y no lo ejecutará. Dios lo que dice lo cumple. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios no se arrepiente de sus promesas, pero en alguna parte de la historia de la Biblia vas a encontrar que dice: y se arrepintió Dios de haber hecho hombre. Y se arrepintió Dios cuando iba a destruir Nínive. ¿Se acuerda que en el libro de Jonás hay un profeta al que Dios le habla? Ese hombre se llama Jonás, es un hombre de Dios. Pero cuando Dios le habla y le dice a Jonás: pregona contra Nínive, Nínive será destruida, porque el clamor, el pecado ha hecho cosas grandes, feas, malas. Entonces el pueblo lo que hace es humillarse. Y entonces Jonás no quería ir. Usted sabe,
Él se enoja y en vez de irse a Nínive se va a Tarsis. Y los historiadores dicen que son 5,000 kilómetros de diferencia de distancia entre un punto y el otro. O sea, ni cómo decir que se equivocó. No, él iba huyendo de Dios, pero Dios, cuando promete algo, lo cumple. Entonces Dios trata con Jonás. Usted sabe la historia, solamente es para enmarcar algo. Y una de las cosas sorprendentes es que este hombre llamado a Jonás no quería ir, porque él sabía, escúcheme bien, Jonás sabía que Dios era un hombre bueno, o Dios es un ser maravilloso, bueno, lento para la ira, grande en misericordia, que se arrepiente del mal, y por eso no quería ir. Jonás dice: yo no quiero ir porque Dios se va a arrepentir, de vicio voy a predicar. O sea, Jonás sabía las características que tenía Dios y por eso no quería predicar. Así que cuando Dios le dice a Jonás: ve y predica, empieza a predicar y el pueblo se arrepiente. Y en ese momento Dios se arrepiente de sus juicios. ¿Por qué te di esta enseñanza o breve introducción? Porque Dios no se arrepiente de sus promesas, Dios se arrepiente de sus juicios. En algún momento vas a leer que Dios provocó o iba a haber un juicio y luego se arrepintió. Y le explico esto porque uno dirá: ¿cómo es que no se arrepiente si Dios se arrepintió de destruir Nínive? Es porque Dios en algún momento se arrepiente de los juicios, pero no se arrepiente de sus promesas. Y te voy a decir algo aún más sorprendente: y no se arrepiente de sus promesas, aún sabiendo que cuando las recibimos nos olvidamos de Él. Escúchenme con atención. Aquí hay personas que están buscando algo y están queriendo ser bendecidos, y nada de eso está mal. Y hay gente que se agarra de sus promesas, porque déjeme decirte o decirle que la Biblia es un libro de promesas. Es un libro donde Dios promete, donde Dios está a la orden del día, deseando que nosotros tomemos una de sus promesas para que estemos en una esperanza. Y hay diferentes tipos de promesas. Hay promesas que uno dice: pero esas son del Antiguo Testamento, esas son del Nuevo Testamento, pero fueron hace muchos años. Pero esas promesas están vigentes. El problema o el detalle es que Dios te puede bendecir. A Él no le preocupa bendecirte, aunque usted, cuando llegue la bendición, se aleje de Él. Entonces Dios no se arrepiente de bendecirte, aunque en ese camino muchas veces, cuando ya tengamos lo que necesitamos o lo que anhelamos, nos empezamos a alejar, nos empezamos a perder. Y Dios conoce todo. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que hay promesas que tardan un poco en llegar. ¿Y sabes por qué es? Para que tú y yo las valoremos. Dicen por ahí que no ha nacido, bueno, aparte de que no ha nacido quien cuide lo ajeno, no ha nacido quien valore lo que no le ha costado. Cuando una cosa te cuesta, tú la valores. Tú puedes tener un carro bien sencillito, un carro que de repente enciende, de repente no, pero tú lo valoras porque es tu carro, porque a ti te costó, porque tú sabes que has hecho sacrificios, amarrarte la tripa, no comprarte zapatos, no comprarte aquello, con tal de que tu carcachita, si se puede llamar así, ahí ande. A diferencia que hay otros que cada año quieren estrenar un carro, y eso no está mal. Quiero dar a entender que a veces hay hijos que no lo valoran y de repente están enojados porque ¿cómo es posible, papá? Me compraste esa camioneta, pero el modelo austero, yo quería el que tenía clima, y no lo valoran. ¿Por qué? Porque no les ha costado. Y muchas veces cuando las promesas de Dios las sufrimos, nos cuesta. Por ejemplo, un líder de grupo que ve que no llega la gente, que no llega y que no llega y que no llega. Y ahí está: Señor, sálvalo, Señor, ayúdalo, Señor, que tenga un encuentro contigo, Señor, bendícelo. Cuando esas personas por las que está orando llegan, ¿usted cree que el líder los va a dejar ir cuán fácilmente? No. Los visita, los motiva, les da consejería, porque Él sabe cuánto cuesta que una persona llegue a los pies del Señor. Pero pongamos otra dinámica, otro ejemplo. A alguien que por ejemplo, tal vez por la distancia no puede ir al grupo de por el quien luchó, y va a otro grupo, el nuevo. Pero ese líder, como no le costó, el líder que le costó, que lo llamó, que sembró esas personas ahí, le habla a este nuevo líder y le dice: ¿y cómo va fulano? Ni lo he ido a ver, pero están llegando. Aquí van a venir o a otro grupo. ¿Sabe por qué no le importa mucho? Porque no le costó. Entonces hay promesas que en algún momento Dios las reserva, vamos a llamarlo así, las detiene un poquito para ver cómo es o está nuestro corazón. Pero no te olvides, esta porción dice que Dios no es hombre para que mienta.
y hay promesas en la Biblia que Dios nos ha dado para que vengan a nuestra vida, para que las disfrutemos, que para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Que no sabemos cuáles son, porque no leemos la Biblia. ¿Sabe por qué tenemos que leer la Biblia? Por muchas razones. Una, para darnos cuenta qué es lo que ocurrió con algunas otras personas. En la historia nos enmarca pueblos que en algún momento pareciera ser que es nuestra vida la que se está viviendo ahí. Nos da consejos, nos da enseñanzas, nos dice lo que tenemos y no tenemos que hacer. Hay reglamentos, hay muchas cosas, pero présteme atención a lo que le voy a decir. Una cosa que es muy importante y maravillosa es que a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta cuáles son las promesas que Dios nos hace. Usted la puede escuchar a través de mí, de su líder, de un mensaje en el Facebook o en la televisión, pero cuando tú lees, tú mismo lees y te das cuenta, ay Dios mío, esto no lo había escuchado, esto no lo había leído, te das cuenta cómo Dios te habla a ti como no le habla a otra persona. ¿Por qué? Porque así como se dice que cada cabeza es un mundo, cada persona implícitamente tiene situaciones diferentes, cada uno es diferente, y aunque tú quisieras que te pasara lo mismo que le está pasando al otro, no vienen de la misma situación, no vienen de la misma y las mismas ideas, no te formaron de la misma manera. Tu cultura es diferente, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero, la persona más cercana, a quien más amas, con quien más te llevas, pero sus culturas son diferentes. A ti te formó una persona, a ella o a él lo formó otra persona, pero lo más maravilloso es que cuando venimos a Cristo, Dios nos va a bendecir, pero de diferente manera. No nos va a bendecir solo así de una manera global, nos va a bendecir de una manera independiente. Por eso cuando tú cantes, hermano, canta como que estuvieras solito en un lugar solo para Dios. Que no sé si es la palabra correcta, que no te apantalle, que se escucha bien fuerte y que todos están cantando. No te preocupe eso. A pesar de que se escuche bien fuerte la música, usted cante como que estuviera solamente usted y ese Dios todopoderoso, porque hay bendiciones que hay que arrebatarlas, hermanos, solitos. O sea, hay bendiciones que son generalizadas, como por ejemplo, es una bendición que todos los que estamos aquí y los que están en el Facebook o en el YouTube estén escuchando el mensaje. ¿Cuántos creen esto? Dígame amén. Pero a pesar de que es una bendición generalizada, cada quien agarra lo que considera le va a funcionar. Hay gente que probablemente no le está interesando mucho lo que estamos hablando y se aburre y a pesar de que me está viendo en su teléfono, está checando si alguien le mandó un WhatsApp, le mandó un mensaje, probablemente alguien ya se quiere ir o le está diciendo al otro, ya vámonos, mira que todo este mensaje es como que me están dando en la cabeza a mí. Entonces, y otros están como que a 2 centímetros del piso, que haga ya la oración. Yo quiero pasar y decirle a Dios que me ayude a lograr cumplir esa promesa. Y muchas veces, escúcheme bien, esas promesas no sabemos, esas herencias que tenemos acá no lo sabemos. Imagínate qué pasaría si tú o si usted se entera de que alguien falló a favor de usted, no sé si se dice así, pero que le dejó una herencia y es una persona que usted no conoce, pero le dijeron porque salió en el periódico, en el Facebook, ¿verdad? En la gente linda de la Shankar, ¿verdad? Busquen a fulano de tal que dicen que se ganó una herencia. Hermano, sea verdad o sea mentira, usted busca a esa persona, ese contacto, se vuelve un ciber no sé qué policía y va usted a su casa y ¿de quién está hablando? Yo me llamo Héctor. Hasta se va a trabar, ¿verdad? ¿Cuál es la herencia? ¿De qué? No, es que hay un señor que dice que lo conoció hace tiempo atrás. ¿Y dónde vive? Y donde vaya, hermano, donde sea, usted va y se para ahí. Si ese señor ya no existe, yo vengo a reclamar mi herencia. Dice, ¿sabes por qué? Porque hay un interés de por medio. Hay veces que la Biblia es así, hay cosas que Dios te prometió, hay cosas que Dios dejó estipulado, pero como no sabes la Biblia o no tienes ni idea ni lo que dice, y es más, cuando lo ves, dices, ay, qué aburrido. Por lo menos el libro vaquero traía dibujito, algo así, notitas musicales, traía Luis Miguel por ahí. Este es pura letra. Pero no es cualquier letra. Esta palabra, así como un día Dios cuando hizo al hombre, dice la Biblia que tomó del polvo de la tierra e hizo una persona como un muñeco semejante a un ser humano, y dice que sopló aliento de vida. Él sopló y él hizo como ¿cómo llamarlo? Ay, no se me va el nombre, pero imaginémoslo, un muñeco de tierra, ¿no? De barro.
no se me viene el nombre. Y después de que lo hizo, lo formó, después dice que sopló. Y el ser humano, o ese hombre, tuvo vida. De la misma manera es la palabra de Dios. Este es papel y tinta, dése cuenta, lo imprimió alguien. Ahí está cuántas impresiones tiene, de qué impresora viene o de qué imprenta viene, mejor dicho. Pero esta papel y esta tinta, cuando lo ponemos en las manos del Señor, el Señor sopla sobre ella y hace así. Y cuando tú lo lees, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y dice: no, esta palabra es mía. Dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo eso, yo creo eso. Dios está conmigo. Esa es para mí, esa palabra es para mí. Perdón, no la voy a compartir con nadie, pero esa palabra es para mí. ¿Y sabes por qué? Porque tú te estás dando cuenta que Dios nos habla. Mire, yo no sé cuántas veces Dios, cuando usted ha leído su palabra o la Biblia, Dios lo ha quebrantado. Pero es uno de los momentos más maravillosos. Uno puede de repente empezar a leer como que no pasa nada, pero llega un momento en el que Dios te quebranta. Te voy a hablar de dos momentos, o de uno en particular por el tiempo. Hubo un texto que a mí me movió mucho en el tiempo de la pandemia. Hubieron varios, pero uno en particular. Uno de los momentos más complicados para mí. Estuve como 27 días con ese detalle del COVID. Y recuerdo que lo único que podía hacer es leer. Y leí Daniel. Y en el libro de Daniel encuentro que casi en el capítulo 8 o 9, no lo recuerdo bien, Dios le dice a Daniel en varias ocasiones, 3 o 4 veces, Daniel, a través de un ángel, le dice: eres muy amado por Dios. Y sigo leyendo y vuelvo a decir: eres muy amado. Y yo en mi corazón decía, me movió, porque decía: ¿cuántas veces nosotros cantamos, verdad? Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Pero Dios te ha dicho que te ama. Te lo ha dicho literalmente a ti. ¿Sabes qué, mi hijo? Te amo. Y si no te lo ha dicho, tampoco te estoy diciendo que no te ama. Pero de Daniel se escribe que un ángel le decía: Daniel, eres un varón muy amado por Dios. Y se lo repite, porque tal vez no lo creía también el ingrato Daniel. Y en el caso del libro de Hechos, también lo leía. Y mientras leía el libro de Hechos, dice que llega un momento cuando él está en una isla. Yo me imagino, no recuerdo bien, pero él está compartiendo el último mensaje, su último mensaje. Él tiene que irse ya. Y antes de irse, el apóstol Pablo les dice: ¿saben? Es la última vez que van a ver mi rostro. Y dice la Biblia que él llora, o la gente, mejor dicho, se echa sobre él y lo abrazan y lloran, porque él sabía, dice, que nunca más volverían a ver su rostro. Y otra cosa que me impacta de ese libro de los Hechos, o esa historia de los Hechos, dice que él sabía y le dice a la gente: yo sé que cuando yo me vaya, que cuando yo me suba a ese barco y desaparezca, van a entrar a la iglesia lobos rapaces. Oiga, Pablo le decía: yo sé, él era también un hombre de Dios, era un profeta. Le dice: yo sé que cuando me vaya van a entrar lobos rapaces a la iglesia que no van a perdonar el rebaño. Entonces, cuando uno lee esas historias y es un momento de Dios, Dios te confronta, Dios te ministra. Y por eso hay escrituras que te van a bendecir de una manera que vas a decir: wow, yo no había leído esta porción, no sabía que existía. Y Dios va a estar acariciando tu corazón y dándote promesas. Por eso Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras. ¿Me puede acompañar a leer ese versículo, por favor? Juan capítulo 5 versículo 39 dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece. Muchas gracias. Lea por favor el versículo número 39. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Escudriñad. Léalo a la cuenta de 3, 2, 3. Dice: y ellas son, ¿qué dice? Las que dan testimonio de mí. Imagínate, dice Dios, dice Jesús: escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ese libro de tantas letritas, obviamente en aquel tiempo no era una Biblia, eran pergaminos.
eran escrituras, eran rollos, era más complicado tenerlo, hermanos. Pero ahora lo tenemos en nuestro teléfono, lo tenemos en una Biblia de pasta dura, en Nuevos Testamentos. Tenemos la oportunidad. Pero ¿sabe cuál es el reclamo que sigue después del versículo 39? El 40 dice: y no queréis venir a mí, dice, para que tengáis vida. Si usted se da cuenta, dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y después del punto y coma dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, da a entender, no quieres leer, no quieres aprender las promesas que tengo para ti. Ahora, una cosa que es importante también, que es escudriñar. Hermano, escudriñar no solamente es leer. A veces que leemos y leemos mal. A veces que leemos y vamos por ahí hallando el otro día, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿para qué me buscáis? No por... Y empezamos a leer. Pero hermano, cuando la Biblia dice escudriña, creo que la mayoría de nosotros sabe, o por lo menos se da la idea de que escudriñar es examinar. Eso es lo que dice la Real Academia de la palabra escudriñar. Es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente sobre algo en específico. Entonces, cuando tú lees, a veces te va a parecer aburrido. Y te voy a decir algo. Eso lo comenté, no sé si con los varones o con alguien, pero lo comenté. Cuando empezamos a leer el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, hermano, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto, quinto, sexto y séptimo capítulo son puros nombres, pura genealogía. Yo dije: Dios, no, genealogía no, puros nombres. Y dije: Señor, ¿por qué no leímos otro libro bendito? ¿Por qué este? Porque estoy seguro, y nunca le pregunté a nadie, pero estoy seguro que mucha gente ni leía los nombres, porque para empezar son algo enredados. No se entiende. Abiram y Jotán y ayúdeme con otro nombre, Roboam y Agarrarán, cosas así bien raras, ¿no? Que uno lee y no sabe ni qué son. Y 8, 9 capítulos nos avanzamos así. Pero para el 9º capítulo, escúcheme bien, empezamos a leer cosas maravillosas, mi hermano. Y va terminando el primer libro y empieza el segundo libro. Mire, es un deleite leer el libro de Crónicas, porque uno se da cuenta de ese libro, cómo es que los reyes, unos vivían bien y unos vivían mal. Y normalmente dice: y fulano de tal reinó a tal fecha. Y abajo en el segundo versículo dice: e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, peor que a sus padres, porque levantó estatua no sé dónde, y en el templo metió. Y uno dice: Señor, yo no quiero ser como ese rey. Yo no quiero ser. ¿Y sabe por qué está escrito ahí? Porque a esa gente le fue mal. Porque Dios había prometido que el que hiciera cosas correctas, Dios los iba a bendecir. Pero el que hiciera cosas malas, Dios también iba a hacer venganza o justicia, porque estaban tratando a su pueblo de una manera incorrecta. Así que cuando se trate de leer, hermano, cuando leas, dice: aquí hay una promesa para mi vida. Ahora, ¿cómo sabemos que esas promesas son para nosotros? Primero los Corintios capítulo 10. Le dije que íbamos a leer algo de Biblia, ¿verdad? Primero los Corintios capítulo 10, versículo 11. Corintios está en el Nuevo Testamento. Primera los Corintios capítulo 10. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y luego sigue Corintios. Primera y segunda de Corintios, capítulo número 10. Vamos a leer 2 versículos. En el versículo 1, en el encabezado dice: amonestación. Todo ese capítulo habla de que Dios amonesta contra la idolatría. No voy a leer todo el pasaje, pero leamos el versículo 6. Dice el 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice el 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos, mis hermanos? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. ¿Ni qué dice? A ver, dígalo fuerte. ¿Ni qué dice? Dile a tu vecino: aguas si sos murmurador, dile.
aguas, aguas. ¿Saben ustedes qué es murmurar? Dígame qué es murmurar, así en el buen mexicano, la cuenta de 3, 2, 3. ¿Qué es murmurar, hermanitos? ¿Qué es murmurar? Chismear. Y hay gente que es así. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. La murmuración, hermano, eso es algo delicado. Si tú sabes que alguien se te está acercando, y cuando digo alguien, quien sea, el pastor, la pastora, el líder, para murmurar, para chismear, para tu carro, hace que no hay nada. Acuérdense que para que haya chisme tiene que haber dos personas, el que lo dice y el que lo recibe. Hablando, no metafóricamente, hablando socialmente en las escuelas, tiene que haber un emisor y un receptor. Porque si tú eres del que no te escucho, no sé qué me está diciendo, nos vemos al ratito, eso está bien. Pero si sos de los que, ¿a poco? ¿Sabes qué significa a poco? Suéltele más, que quiero escuchar más, quiero llenarme más de esas cosas incorrectas. Eso es malo. ¿A poco? No lo creo. Volvémelo a decir. Está podrido tu oído, mi hermana. Está podrido tu oído, hermano. Y eso es incorrecto, eso no se hace. ¿Por qué? Porque eso atenta contra lo que Dios quiere hacer. Ahí hubo gente que por murmurador. Dese cuenta que donde está el fornicario y el idólatra, también está el que murmura. Porque hay gente que dice, yo no peco, yo no echo trago, yo no hago esto, yo nomás chismeo. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es un error. Entonces nosotros debemos de saber cómo medir la situación. Tú sabes lo que tienes que hacer. Así que cada uno de nosotros, dice la Biblia, y ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y que dice, y perecieron por el destructor. ¿Por qué perecieron? Porque murmuraron. ¿Quién los destruyó? Válgase la redundancia, el destructor. ¿Y quién es el destructor? El diablo, el chancla, Satanás, Luzbel, como lo quiera usted llamar. Ese personaje es el que nos destruye cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestra vida. Pero lo que más me llama la atención es lo que dice el 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, la casa del Rey Jesús, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos viviendo, hermano, los fines de los siglos. En ese tiempo, Pablo escribe a los que han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, hasta ese tiempo Dios los había alcanzado a ellos. Esta palabra tan poderosa ha llegado hasta 2025. Yo creo que Pablo ni se imaginó hasta dónde llegaría lo que él iba a dejar escrito. Y esto que estamos hablando, y ahora imagínate en qué tiempo, en la plena época de la tecnología, hermano. En la época donde no sé cuántos vieron la temporada donde uno se paraba para cambiarle de canal al televisor. No sé cuántos vieron la temporada donde se cambió de la televisión en blanco y negro para tener ahora de color. No sé cuándo vieron la temporada cuando se ponían aquellos videocaseteras, ¿se acuerdan así? Que te caía en el dedo de adiós dedo, ¿te acuerdas? Un cassette de este vuelo, VHS. Había beta y VHS, mira que todavía me acuerdo de eso. Ahora no, ahora todo viene en un USB. Lo ves así, ¿cómo es posible que aquí entre tanta cosa? Entonces, Pablo nunca supo, nunca se imaginó que aún en este tiempo, en la época de la inteligencia artificial, hermano, ¿te has dado cuenta cómo ahora metiendo unos códigos, o simplemente cuando tú metes tu voz en un teléfono o metes tu voz en alguna apps de estas, pueden hacer que esa voz tuya esté hablando de otra cosa que tú no te imaginas? Te lo voy a poner de este ejemplo. Imagínate que graban mi voz, esta hermosa voz de locutor que tengo. Imagínate nada más, ¿no? Y que esté yo hablando con alguien y no sé qué me está haciendo una barbaridad esta persona, y su apps de inteligencia artificial está captando mis palabras, y de repente a través de eso él escriba algo como lo están haciendo y diga, ¿sabe qué? Y te hable yo por teléfono según yo te estoy hablando y no estoy hablando yo. La inteligencia artificial funciona de esta manera. Pueden hacer que la gente haga que yo te estoy hablando sin que yo te hable, y yo te diga, oye, hermano, ¿a quién, Dios mío, le voy a pedir hoy? Jaciel, hermano Jaciel. Dios le bendiga, hermano Jaciel, ¿cómo estamos? Ah, bien, pastor, aquí andamos chameando. Oye, hermano, échame la mano.
fíjate que, no sé, los hermanos ya no quieren diezmar. Ahí te encargo que ores por ello. Ahí tengo una lista de los que no diezman, ¿verdad? Y quiero pedirte, por favor, préstame 5,000 pesos, hermano Jaciel. Yo sé que te va muy bien ahí, gloria a Dios, aleluya. Y hermano, así como soy el pastor, va a decir: no se preocupe, pastor, 10 le voy a prestar, no hay ningún problema. Pero mire, le voy a pedir algo: no me lo lleve a la casa. Va a pasar un hermano en un Didi. Voy a hablarle a alguno de los hermanos que tengo ahí y van a pasar, y usted ahí se lo da, y usted no se preocupe, yo se lo doy el domingo. Son 3 días, en ese tiempo la gente va a diezmar ya todo lo que tiene. Y el domingo me ve el hermano Jaciel y me saluda: ¿cómo está, hermano? Pastor, Dios le bendiga, bendiciones. Y el hermano Jaciel no sabe cómo entrarme, ¿no? Porque no tengo mucha confianza. Tal vez si, oiga, pastor, perdón, ¿será que sí se va a poder lo del encarguito? Y yo así que: necesita algo, hermano, algo que yo le ayude, no sé. No, quiero que ahora usted me ayude, me va a decir hermano Jaciel, porque le mandé un billete con lo que me dijo. Yo dije: ¿cuándo? ¿Cómo que cuándo, si usted me habló? Pero si yo no, aquí está, y aquí está, y aquí está, que humanamente hablando, la voz que se identifica en la inteligencia artificial es la mía. Y de esa manera van a empezar a hacer videos, y escúcheme lo que le voy a decir, de pastores haciendo cosas incorrectas, de siervos de Dios que están viviendo vida haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque van a buscar la manera no solamente de degradar a cuanta persona se encuentre. Esa temporada que vivimos ahorita, yo no lo hubiese soñado, menos Pablo. Pero Pablo decía: ¿saben qué? Estas cosas quedaron escritas para que no hagas lo que hicieron, para que las promesas lleguen a tu vida de una manera especial. Porque déjame decirte, o ¿sabes por qué te estoy diciendo esto? Que las promesas llegan no solamente cuando las crees. Yo creo esa promesa, yo recibo esa promesa. A mí me bendice gente que de repente veo en un culto que cuando está predicando el pastor, de repente se pare: amén, amén, y creen esa promesa y la reciben en su corazón, porque están recibiendo eso. Pero yo creo que esa persona, así como está recibiendo esa promesa que Dios le está dando, no que el pastor, que Dios le está dando, así va a vivir bien, correctamente, para recibir esta promesa que Dios tiene para su vida. ¿Se da cuenta cómo ya no hubieron muchos amenes? Pero qué tal si hubiera dicho: hermano, y esta promesa se va a cumplir, porque cielo y tierra pasará y el Dios que tenemos te va a bendecir como quiera que, amén, amén. Y es posible que hasta se acerquen y me carguen, y que viva, que viva, que viva más cerca, porque pesa mucho, pero gloria a Dios por el pastorcito, como lo queremos. Pero no era así la vida, hermano. Cuando Dios te hace una promesa y tú recibes esa promesa, tú sabes que tú vas a honrar a ese Dios que te está dando esa promesa, porque tú debes de saber que esa promesa que Dios te está dando la va a cumplir. Aunque tus ojos, humanamente hablando, digan: no puede ser, ¿cómo va a cumplir Dios esa promesa? Cuando Dios promete algo, lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso nosotros, cada que vengamos a la iglesia, debemos de venir pilas, paradas las orejas. ¿Por qué crees que le decimos a los niñitos o a las mamás, no, a los servidores, verdad, saquemos a los niños porque estorba? No, porque puede haber una promesa para tu vida. Puede ser que haya una palabra que se calibre con tu corazón, y esa palabra salte como un pececito. Palabras que tú ya has leído, palabras que tú ya sabes, palabras que tú has leído, has predicado, pero de repente viene una palabra rema. Diga conmigo: rema. ¿Sabes qué significa la palabra rema? Una palabra revelada, una palabra que viene del cielo para tu vida, una palabra que cuando tú la escuchas sientes algo en tu corazón, que aunque hay muchas personas, pueden haber miles de personas, Dios en ese momento específicamente está tratando con tu corazón, está tratando con tu vida, y esa palabra te hace llorar, te hace reír, te hace recordar, te hace irte con una palabra que nadie te la quita del corazón, porque sabes que Dios habló a tu corazón. Aunque todos los demás hayan estado durmiendo, hubo una palabra para tu vida y sales de aquí bendecido. Por eso tenemos que estar pila, listo para esa palabra, con los ojos así abiertos, con el corazón receptivo, porque en algún momento Dios puede traer una palabra para tu vida. Y por eso Dios dice, y esa palabra es maravillosa, dice que esto se escribió para que constatara, para que quedara claro de que en algún momento las personas que estaban viviendo
en la época antigua vivían haciendo cosas incorrectas. Ahora, todo lo que te estoy comentando tiene un porqué, mis hermanos. Hay promesas que Dios hace a todo creyente sin importar el tiempo o la situación. Escúcheme por favor. Y con esto voy terminando. Hay promesas que Dios nos hace a cada uno de nosotros como creyentes sin importar tiempo o la situación que estemos pasando. Y son promesas que tienen que ver con el perdón de pecados. Vamos a leer 4 o 5 versículos rápidamente y vamos a empezar con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo. Ese está delante de Corintios. No es Juan, es primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Cuando lo tenga ya sabe, ¿no? Puede decir amén, amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo. Esa es una promesa. Aunque tú no lo creas, porque la Biblia no va a decir esta es una promesa, no. Pero cuando tú lees palabras como estas, te das cuenta que Dios te está prometiendo algo. Versículo 9. Si confesamos, no importa el tiempo donde estés, la situación que estés pasando, dice Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa. No importa dónde estés, en qué país, en qué ciudad, a qué hora, cómo te sientas, Dios nos dice como una promesa. Dios te promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa. Así que tú puedes estar haciendo lo peor, y ojalá no lo estés haciendo, pero haciendo lo peor, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Y esa es una maravilla, porque es una promesa. Pero hay personas que dicen no, después, otro día con más calma, mejor no, ahorita estoy muy joven, quiero disfrutar la vida, yo acá, yo ahí, está muy bien. Probablemente el pensamiento que cree tener, porque no lo voy a criticar, pero lo que él no sabe es que no, o ella no sabe, es que no tiene que esperar venir todo golpeado emocional o espiritualmente para que entonces se dé cuenta, sí necesito de Dios. Otra cosa que es muy importante que consideremos: hay promesas específicas. Esas promesas se dirigen a personas o situaciones en la historia, son aplicables a la vida del creyente que está pasando momentos difíciles, y son promesas que nos dan esperanza y donde nos dice Dios que no nos va a abandonar. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y en esa cita bíblica quiero abrirte mi corazón y decirte algo especial. Lucas capítulo 22, versículo número 31. Cuando lo tenga puede decirme amén, por favor. Capítulo 2, versículo 31. Dijo también el Señor Jesucristo dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús le está diciendo: ¿sabes qué, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como a un trigo, como al trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Note esto, hermano. No está diciendo Jesús: pero yo voy a hacer algo para que no te toque nada. Él no va a poder más que tú. Le dice: he rogado al Padre, Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Hermanos, en algún momento pasaremos momentos complicados, pero hay una promesa de Dios, no que no nos pasará nada, sino que Jesús está rogando al Padre para que nuestra fe no se sacuda, no se mueva, no se desubique. Y te voy a decir algo: no hay promesas donde nada nos va a pasar, donde no podemos fallecer, donde no podemos perder a seres queridos. La vida es así, mis hermanos. Hoy estamos y mañana quién sabe, como decía en la oración nuestra hermana Claudia.
Pero una cosa que es muy consciente que debemos de estar es que pasemos por donde pasemos, Dios seguirá estando con nosotros y nos va a ayudar en la oscuridad hasta llegar a clarear la mañana. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la promesa? Que Él estaría contigo. Muchas veces nosotros no queremos pasar estos momentos. Decimos, no, Señor, no. Y obvio, hay que orar para que no pase, porque somos humanos. Pero después de esas situaciones viene un porqué, viene una respuesta de parte de Dios, la cual no la recibimos al momento. Y es ahí donde nos dolemos, donde nos desubicamos y donde nos sentimos que no podemos. Pero hay una promesa de Dios, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, Dios está con la casa del Rey Jesús, Dios sigue bendiciéndonos de una manera especial y Dios va a seguir metiendo su mano de poder para ayudarnos a continuar hacia adelante. Dios es un Dios de promesas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto, hermano, con Isaac? Mucho. Isaac llegó a ser la promesa para que de ahí vinieran todos esos reyes, todos esos reinos, para que se fundara la nación de Israel. Porque aunque Abraham era un hombre grande, Dios produjo, sacó, ¿cómo te lo explico? Del cuerpo de Abraham, del vientre de Sara, a un muchacho llamado Isaac. Y de ese Isaac salieron dos personajes importantes. Uno de ellos, de los dos hijos de Isaac, fue llamado Jacob. Y después de una lucha que después vamos a ver en el libro de Génesis, que tuvo con Dios, fue cambiado su nombre de Jacob por Israel. Y ese muchachito, ese jovencito del cual hablaremos en una próxima ocasión, es de quien viene la nación que hoy conocemos de Israel, de las 12 tribus, del lugar de donde vino el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, por el cual nosotros fuimos salvos. O sea, toda esa historia vino de una promesa que Dios le hizo a Abraham, diciendo: yo te voy a dar un hijo. Yo no sé cuál es la lucha que tienes ahora, yo no sé qué es lo que estás pasando en estos momentos, pero es probable que en algún momento de nuestra vida hasta las promesas del Señor se nos olvidan. Y eso nos hace sentirnos mal y querer hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Somos humanos, pues, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros sepamos que todo esto de lo que te estoy hablando tiene que ir ligado a la obediencia. Hermanos, la promesa llegará, el cumplimiento de la promesa llegará, pero tenemos que pedirle a Dios hoy que nos ayude a mantenernos en obediencia. Santiago capítulo 4 versículo 6 es el último texto que voy a leer en esta noche. Santiago capítulo 4 versículo 6 al versículo 8 dice: pero Él, Dios pues, da mayor gracia. Mayor, ¿qué dice? Gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué dice el versículo 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es una promesa. No que resistamos y que Él va a huir. Dice: someteos, sométete, ponte debajo de la mano de Dios. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Esa es una promesa de parte del Dios de los cielos. No dice haz lo que el diablo te dice, no dice actúa como el diablo quiere. Tú no puedes, no dice sométete, métete debajo de la mano poderosa de Dios y Él en algún momento va a hacer algo especial. Dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8: acercaos a Dios, promesa, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es importante que nosotros le digamos: Señor, mi corazón no está bien, mi corazón está mal, Señor. Dios lo sabe. ¿Qué más da decirle a Dios: Señor, tú sabes cómo estoy?
soy un líder, soy un servidor, estoy en esta área, pero mi corazón ya no está bien, échame la mano, no quiero estar así. Y Dios dice, si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti. ¿Acaso no esa es una promesa maravillosa? Imagínate que dijera Dios, si yo me doy cuenta que tú andas mal, te voy a acabar. ¿A quién le gustaría esa promesa? A nadie. Pero Dios dice, no, acercaos a mí, toma la iniciativa y yo me voy a acercar. Ahora, ¿sabes por qué Dios dice toma la iniciativa o acércate a mí? Porque Él se acercó primero a nosotros. Se lo voy a repetir. ¿Sabes por qué ahora Él te dice demuéstrame que tú quieres que yo esté cerca? Porque Él ya se acercó. ¿Y cómo se acercó? A través de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra a morir por usted y por mí. La muestra de amor más grande no es un corazón que dice te amo, feliz 14 ¿de qué es? De abril, de febrero. No, la muestra de amor más grande es cuando tú ves un recuerdo, porque no es esa la imagen. La imagen de un hombre muriendo en una cruz por nosotros es la muestra más grande de que el Señor se acercó a nosotros a través de un sacrificio. Si Él se acercó a nosotros, ¿por qué nosotros no acercarnos a Él y decir, es cierto Dios, tú ya mandaste a Jesús a nuestra vida? Ahora me corresponde a mí ser humilde y reconocer mis errores y reconocer mis fallas. Por eso cuando alguien se te acerque y te pregunte cómo estás, alguien de confianza, tú no puedes abrirle tu corazón a medio mundo. No, no es correcto. No es correcto abrir el corazón a Juan, a Pedro, acá, nada. Usted sabe, Dios lo va a guiar. Va a haber gente que te pregunte, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. No es tu líder, no te conoce, no sabes quién es. Pero hay gente a la que Dios te va a indicar, a la cual tú vas a abrir tu corazón y decirle, me siento así, me siento mal, me siento triste. Van a llegar momentos en el que vas a ver a esa persona muy sencilla. ¿Qué le voy a decir a este? ¿Qué le voy a decir a esta? Así. Pero esa persona es la que Dios va a usar para bendecirte de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque no tienes que guiarte. Hermano, eso es a veces menospreciar a la gente. En el retiro de varones, alguien me decía que le sorprendió y que Dios, no recuerdo bien la palabra, no sé si le cayó la boca o algo así, me dijo Dios, o sea, Dios le había dado una enseñanza tremenda, porque él decía que cuando veía a los hermanos que iban a compartir, de repente decía, pero ¿qué será que me va a enseñar este hermano? ¿Será que hay algo, no sé, bueno que me pueda enseñar este hermanito? Y como que había un cierto sesgo de menosprecio. Pero después de que terminaba esa prédica, dice esa persona, este varón dice que terminaba llorando y decía, Señor, cuánta verdad, cuánta bendición. Es que no es el hermano, es que no es el líder, es que no es el pastor, es el Dios todopoderoso que como te ama tanto, desciende y se disfraza de una persona para decirte que Él te ama, que Él te puede ayudar, que Él te va a sacar adelante y que te va a perdonar siempre y cuando tú te acerques a Él y le digas, Señor, ya no puedo, Señor. Hay gente que vive como que tuviera en sus brazos una bomba que va a explotar. ¿Has escuchado de esas personas que se matan por sus dioses y que entran a un centro comercial y llevan una bomba o que llevan una mochila y se ponen y se revientan en un avión? Yo me imagino, hermano, saber, obvio lo hacen por su Dios y tienen una creencia un poco errónea en todo sentido, pero imagínate eso de saber que se despiden de sus hijos, de su familia, si la tuvieran, se ponen esa mochila o se ponen un montón de bombas acá, no sé si con una venda, con unas ligas o qué, y una vez llegan a ese lugar y ellos saben que en algún momento ese explosivo va a detonarse, va a estallar y se acabó. Tal vez ellos no están exactamente ubicados, ellos saben que faltan 3 minutos, 5 minutos y va a explotar en cualquier momento. Hay gente que vive así en la iglesia, con pecado en sus manos, sabiendo que en cualquier momento alguien hace una llamada, manda un correo, manda un mensaje, falta una imagen o algo, y eso va a traer problemas. No vivas así. ¿Qué acaso no es mejor decir a Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi carácter? Hay esperanza, hermano, y esa esperanza se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra, en el nombre